Buenos días, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas que nos están viendo por medio de Facebook. Eh, Estoy nuevamente para hacer el programa de radio, porque hoy estamos comunicados con la radio y creo que estamos enlazados con la radio y bueno, esperamos que podamos estar saliendo al aire para poder compartir la palabra del Señor. El Señor bendiga grandemente a cada hermana, a cada hermano, y el Señor alcance de su misericordia a todos nosotros. Hoy es un día muy nublado, muy nublado. Ya estamos entrando casi en pleno otoño. Y bueno, yo estoy mirando por los ventanales de mi casa, estoy mirando el tiempo afuera. Mando saludos a todos los hermanos y a todas las hermanas que me escuchan. Y bueno, agradecido al Señor por cuanto podemos estar una vez más con todos los hermanos, con todas las hermanas eh, en esta hora. A todos los que están escuchando la radio también, les mando un gran abrazo, espero que el Señor le bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan hoy en la radio. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar nuestra predicación de este día, lo que el Señor nos dé. No he preparado nada, he querido ser llevado por el Espíritu, no a hablar lo que el Señor quiera que hable. Y bueno, estoy siempre dispuesto a seguir su dirección. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, Padre Santo, para poder hacer este programa. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú nos ayudes y nos bendigas para que podamos, Señor, con tu ayuda, Señor, hablar tu palabra. Bendice a todos los hermanos y hermanas que están en la radio, a todos los que están por Facebook en directo, Señor, tú puedas bendecir grandemente en este día, que podamos en esta semana, Señor, ver tu milagro, tu poder, sacando, Señor, este coronavirus, Señor, de la tierra, eliminándolo, Señor, para que tú mismo te puedas glorificar, Padre. Oh Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y buscamos en ti, Señor, la fortaleza, buscamos en ti, Señor, la sanidad para la tierra y para nosotros también. Bendice a aquellos que están en los hospitales, a aquellos que están en terapia intensiva, a aquellos que están enfermos de todo tipo de enfermedades, Señor, que tú les puedas estar asistiendo en esta hora, Señor, que no sufran, Señor, las almas, Señor amado. Ayúdalos, Padre, para que ellos puedan arrepentirse y puedan alcanzar la sanidad primero la salvación y después la sanidad de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque hemos podido orar para comenzar nuestra meditación de la palabra. Vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Gálatas. Alabado sea el Señor. Gálatas, capítulo 6. Me gusta mucho la versión antigua, que me gusta más que la versión 1960. La 1960 también es muy linda versión, pero me gusta más la versión 1909. Y bueno, yo me manejo con esa Biblia. El Señor nos ayude para que podamos estar siempre atentos a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es Dios hablándonos, ¿no? Dios nos habla, Dios nos va direccionando a todos nosotros para poder rumbear, por así decirlo, rumbear hacia la voluntad perfecta y agradable de Dios. Sin la voluntad de Dios no podemos nosotros rumbear, por así decirlo, ¿no? Alabado sea el Señor.
Entonces vamos a leer, hermanos amados, vamos a leer en el capítulo 6 de Gálatas, ¿no? Y acá vamos a ver un poco la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Entonces, fíjese qué maravilloso lo que la palabra de Dios dice acá, ¿no? Dice, hermanos, está hablando a quién, a la iglesia, al cuerpo de Cristo le está hablando. Y qué bueno que nosotros, como cuerpo, nosotros tengamos una cabeza que nos va guiando a nosotros, nos va llevando, nos va guiando a nosotros para poder no cometer errores en esta vida, digámoslo así, sino que podamos agradar a Dios en todo. Ahora fíjese que ahí dice, si alguno fuere tomado, y en la versión anterior creo que dice sorprendido, ¿no? Si alguno fuere sorprendido, sí. Si alguno fuere sorprendido, acá dice, si alguno fuere tomado en alguna falta, en el mismo momento, ¿vio? Si fue sorprendido en el mismo momento, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice. Bueno, ahí vemos a quién está hablando ahí también. Bueno, vamos a leer para acompañar Santiago 5:19. 5:19 de Santiago dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Vio? Cubrirá los pecados que aquel que ha sido amonestado o aquel que fue sorprendido en aquella falta, una vez que por la intervención del espiritual, esa persona se arrepiente, entonces cubrirá multitudes de pecados. El espiritual no es un hombre que anda pecando ni ofreciendo su carne, su cuerpo humano para pecar, sino que él vive en el espíritu cada día, el espiritual, el hombre espiritual. Por lo tanto, los pecados que se cubren no es el pecado del espiritual, porque eso él lo resolvió por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sino que son los pecados de aquel que se arrepiente. No, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. ¿Vio? Restaurar algo que se rompió, algo que se quebró. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de restaurar a los hermanos que erran, que pecan, ¿no? Pecan porque todavía son niños, en algunos casos. Pecan porque todavía no han entendido ellos cuál es su posición delante de Dios, ¿no? Que muchos hermanos todavía se ven como pecadores, ¿no? Por las enseñanzas que ellos reciben en las congregaciones donde ellos asisten. Por eso es muy importante que usted pueda conocer el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Entonces, nosotros que somos espirituales, ¿no? Y eso podíamos leer ahí en Juan 5:7 del Evangelio de Juan 5-7. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre para siempre, ¿no? Juan 3:5-7. Y entonces dice la palabra del Señor así. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer otra vez. Entonces, ¿vio?
¿no? Entonces, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad a tal, ¿no? Espiritual, ¿quién es? Aquel que nació de nuevo, aquel que nació del agua y del espíritu, ese es espiritual. Entonces, y ese que nació del agua y del espíritu, entonces es una persona que no es llevada a pecar, sino por el contrario, si es guiada por la palabra y por el espíritu, esa persona no va a presentar sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, sino para servir a la justicia. Entonces, fíjese qué maravilloso esto, hermano, poder entender esto, ¿no? Que ahora estamos para servir a la justicia. Y también dice, vosotros que sois espirituales. Y bueno, y también en Primera de Corintios, en el capítulo, creo que capítulo 1, vamos a buscar para no equivocarnos, que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, pero él juzga todas las cosas. Alabado sea el Señor. En el capítulo 2, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no la puedes entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas no es juzgado de nadie, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver acá en lo que nos está relatando el libro de Gálatas, la posibilidad que nosotros tenemos de restaurar a un hermano que peca, ¿no? Y si alguno fuere tomado en alguna falta, y acá en la versión de 1960 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta también, no, las dos faltas. Entonces, vosotros que sois espirituales, restaurarle al tal con espíritu de mansedumbre. Gloria al nombre del Señor. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 4, 21, nosotros podríamos ver lo que Pablo enseña. Dice, vamos a leer el 19. Pero iré presto a vosotros si el Señor quiere o quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Yo? Entonces nosotros vemos que el hombre espiritual, ¿no? Tiene un espíritu manso. La intención de él no es nunca corregir con vara ni condenar, sino que la intención del hombre espiritual es restaurar. No, nosotros no fuimos llamados por el Señor para condenar, sino por el contrario, hemos sido llamados por el Señor para restaurar. No importa cuál sea la falta del hermano o de la hermana, en el Evangelio hay solución para todos los fracasos que un hijo de Dios pueda cometer, absolutamente todos. No se dejó de lado ninguna falta grave que el Evangelio no pueda solucionar. Entonces, siguiendo esas normas que el Evangelio establece para la restauración, entonces una persona que yerra el blanco, que se equivoca, ella puede ser restaurada, ¿no? Pero hay que seguir algunas reglas conforme nos da la palabra del Señor, que no lo vamos a tocar hoy. Entonces, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Veo que nosotros también somos débiles, que nosotros también podemos incurrir en alguna falta. Entonces nosotros tenemos que juzgar con misericordia. Eso creo que habla 2 de Corintios en el capítulo 1, cuando la palabra de Dios dice, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte para que no confiamos en nosotros mismos.
sino en Dios que levanta de los muertos, el cual nos liberó y nos libra de tanta muerte, en la cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oraciones por nosotros, para que por la merced hecha a unos por respeto de muchos, muchos sean hechas gracias por nosotros. Porque nuestra gloria es esta, que el testimonio de nuestra conciencia, ¿no? Que con simplicidad, con sencillez, sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros, ¿no? Entonces el espíritu de gracia es un espíritu conciliador, es un espíritu manso, es un espíritu restaurador. Si nosotros decimos que tenemos el espíritu de la gracia, entonces nosotros nunca tenemos la condenación, porque nosotros sabemos que hemos pasado de condenación a vida. Todos los hijos de Dios han pasado de condenación a vida. Dios no puede condenar a un hijo suyo que yerra, a un hijo suyo, como dice acá en Gálatas, en el capítulo 6, que a un hijo de él que comete fuere sorprendido en alguna falta. Dios no puede condenar, porque Él ya lo justificó, ya lo perdonó. Entonces, y ahora Él lo declaró santo a ese hijo, lo declaró santo, sin pecado. Ahora, entonces, cuando un hijo de Dios yerra el blanco o es sorprendido de alguna falta, nosotros tenemos que restaurarlo. Pero sabemos, por lo que dice otra parte de la Escritura, que ese hijo de Dios va a cosechar lo que ha sembrado. No, eso solamente Dios le puede evitar, esa siembra. No, nosotros no podemos evitar la siembra no podemos evitar la cosecha, ¿no? Porque no podemos evitar la cosecha de lo que sembró. Y cada uno tenemos que cuidar cómo sembramos. Si sembramos en la carne, dice, de la carne segaremos corrupción y muerte, pero si sembramos en el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Entonces, cuando un hijo de Dios yerra, entonces solamente Dios le puede, evitar la siembra, la cosecha de lo malo que él ha hecho. Pero si no, Dios no lo evita, tiene que recibir lo que sembró. Bueno, ahora, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿no? Y cumplir así la ley de Cristo, que es la ley del amor, sabemos. Sobrellevar los unos la carga de los otros, eso podíamos ver en el capítulo Romanos 15, alabado sea el Señor, 15:1 creo que es. Sobrellevar los unos la carga de los otros, ¿no? 15:1. Así que los que somos más firmes, ¿no? Debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la carga de los otros? La flaqueza. Eso significa cuando un hermano quiere verdaderamente vencer, pero no lo puede hacer, eso es una flaqueza. Entonces nosotros la llevamos. ¿Cómo lo ayudamos al hermano? ¿No? ¿Cómo llevamos la carga del hermano? Ayudándolo en esa flaqueza, ¿no? Haciéndole ver la forma de alguna manera de llevar esa carga. Entonces, así que los que somos firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjese, y no agradarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, alabado sea el nombre del Señor, para que nosotros podamos llevar la flaqueza de los hermanos. Acá también en el 14:1 de Primera de Corintios dice, recibir al flaco en la fe, ¿vio? Porque es una cuestión de fe. La flaqueza es porque todavía no está creyendo, ¿no? Que tiene una vida que todo lo puede. Él no está creyendo que ha recibido
¿no? Un poder por medio de la vida de Cristo, por medio de la gracia, ha recibido un poder y ha recibido un poder por medio del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Él como que no está creyendo, no lo está sabiendo. Entonces dice, recibir al flaco en la fe, pero no para contienda de disputa, porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Digo que acá está hablando de que hay algunos que creen que pueden hacer frente a las situaciones con una fe viva, con una fe firme. Pero hay otros que no, hay otros que tienen temor. Eso es porque todavía son flacos, todavía la fe de ellos no se ha desarrollado lo suficiente para poder pasar esa prueba. Entonces, dice Gálatas, que nosotros tenemos que llevar las cargas de los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, que eso podíamos leerlo en Juan 13:34. Juan 13:34. Y esto es maravilloso que nosotros podamos hacer, ¿no? Que podamos sobrellevar la carga de los unos a los otros, de los flacos, de aquellos que todavía no han madurado, que el Señor nos ayude. Entonces, fíjate, la ley de Cristo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Entonces, fíjese, la ley de Cristo es el amor. Entonces, nosotros, más lo que somos espirituales, hombres espirituales, nosotros tenemos que entender que lo que nos rige a nosotros es el amor. El amor es lo que a nosotros nos lleva. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y el amor que hemos recibido por medio de la vida de Cristo, ¿no? Porque cuando Cristo nos dio su vida, nos dio su amor. O cuando Dios nos dio su vida en Cristo, nos dio su amor. Entonces, fíjese que tenemos doble amor, ¿no? Alabado. Y el fruto del Espíritu es amor. Entonces tenemos triple amor, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Entonces, es una forma de decir, ¿no? Sabemos que es un solo amor, no son tres amores diferentes, sino que es un mismo amor. Pero para que ustedes puedan ver y entender el poder de este amor que hemos recibido, el poder de la Trinidad, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un solo amor. Porque esa es la esencia de los tres. Dios es amor, dice. Entonces, cuando dice que Dios es amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son amor, un solo amor. Entonces, dice así, sobrellevad los unos la carga de los otros, la carga de los flacos, de los débiles, no de los caprichosos, no de los desobedientes, sino de los débiles. Sobrellevad la carga de los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces dice, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si alguien cree que es algo, que es superior al hermano débil, entonces se engaña a sí mismo. Eso podríamos leerlo en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Donde dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber, ¿no? Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. ¿Vio? Entonces fíjese, qué maravillosa la palabra, ¿no? Qué maravillosa, porque dice, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Se engaña uno que cree que es superior al hermano que ha sido hallado en alguna falta. Pero se engaña a sí mismo. Porque nosotros no somos superiores. No somos superiores a nadie.
somos hermanos, ¿no? Y por el contrario, según la enseñanza de la gracia, nosotros tenemos que considerar al otro superior a nosotros mismos o superior a él mismo, ¿no? Y fíjese, entonces, ¿cómo no lo vamos a ayudar? Tenemos que ayudarlo al hermano a volver a restablecer su fe, a restablecer su comunión con el Señor. Pero eso se va a lograr no por lo que nosotros hagamos, sino por la decisión que Él tome. Si Él decide recibir la palabra que nosotros le estamos hablando, entonces Él va a ser restaurado. Si no recibe la palabra o el consejo que nosotros le estamos dando, y si no recibe el amor que nosotros le estamos manifestando, entonces ya no queda nada que hacer en cuanto a restablecerlo al hermano a la comunión con su Señor. Así que cada uno examine su obra, ¿vio? Cada uno examine su obra. Eso en el capítulo 11, 28 de Primera de Corintios podíamos leerlo. 11, 28, hermanos. Y dice la palabra del Señor. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire, pruébese cada uno a sí mismo, dice. No, ahí en 2 de Corintios 13:5 también podíamos leer. 2 de Corintios 13:5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, y si no, ya fuiste reprobado. Mas espero que no seáis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados. ¿No? Nosotros no somos reprobados, usted tampoco es reprobado, usted es un hijo de Dios, ¿no? Así que cada uno examínese. Y si usted es un hijo de Dios, el otro también es un hijo de Dios. El otro también es un hermano. Por más que haya sido sorprendido en alguna falta, es nuestro hermano, nacido del mismo Padre. Él tiene la misma sangre que nosotros. Tiene un valor superlativo para nosotros, el hermano. Por lo tanto, no lo puedo yo descartar. Porque no solamente nos une la sangre, sino que nos une el amor. ¿Vio? Nos une el amor a nosotros, a los hermanos. Nosotros tenemos que entender que cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros, nosotros no hacemos diferencia entre hermanos y hermanos. Todos los hermanos son de gran valor para nosotros. Todos los hermanos y las hermanas. Por eso, hermanos amados, qué maravilloso esto. Qué hermoso. Así que cada uno examine, ¿no? Examine su obra. Mírate a ti mismo. Antes de juzgar a un hermano y condenarlo, mírate. ¿No has fracasado? Si tú no fuiste sorprendido en alguna ofrenda o en alguna ofensa, seguramente porque habrás sido lo suficientemente inteligente, entre comillas, para que no te atraparan, pero la ofensa la cometiste, ¿no? Pero si te hubieran atrapado, ¿no te hubiera gustado que te ayudaran a restaurar tu comunión con el Señor? ¿No te hubiera gustado que no te condenaran, que te hicieran ver, ¿no? Que lo que vos hiciste tiene una restauración? ¿No te hubiera gustado recibir amor y misericordia y perdón? Bueno, considérate a ti mismo entonces. Entonces dice, cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro. ¿Yo? Entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro. Bueno, ¿cuál es la obra?
La obra que nosotros hemos hecho es manifestamos el amor. Porque cada uno, dice, cada uno llevará su propia carga, dice. Cada cual llevará su carga. Como leímos ahí en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, que la palabra de Dios hace alusión, ¿no? A cada uno llevará su propia carga. Entonces Romanos capítulo 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, ¿no? Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Fíjese, cada uno dará cuenta de sí, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, más vale no poner ninguna carga pesada que nosotros mismos no podamos llevar sobre nuestro hermano que fue hallado en alguna falta. El espíritu de la gracia es un espíritu de amor y de misericordia. Eso usted va a conocer a un hermano de la gracia por ese espíritu que él lleva en el hablar y en la conducta. No, el espíritu de gracia es un espíritu de amor. No de ese amor que deja pasar todo por arriba, ¿no? Que tolera el pecado, que tolera la carne, que tolera el mundo. No es ese amor. Amor por aquel que nació de nuevo, misericordia por aquel que tuvo un nuevo nacimiento y que todavía es débil, pero el Señor lo hará crecer. Entonces, si nosotros, una de las razones por las cuales la iglesia ha perdido muchos hermanos es porque no se usó de misericordia para con ellos. No se usó. Más bien se usó juicio y condenación. Pero ese no es el espíritu de la gracia, es el espíritu religioso. Los religiosos condenaron a Jesús a la muerte. No, los religiosos lo llevaron al patio del Caifás y lo golpearon a Jesús. ¿Vio? Los religiosos son así, son sin misericordia. Ellos tienen el espíritu del mundo. Los religiosos no tienen el nuevo nacimiento. No tienen el espíritu de Dios. Pero nosotros, los que somos de este mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, entonces nos destacamos nosotros por el amor, ¿no? Y por el espíritu, ¿no? de Cristo que vive en nosotros. Entonces, cada uno llevará su propia carga, ¿no? Y eso habíamos leído en Romanos 14, creo que ya lo leí, pues lo voy a leer de nuevo. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, o razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo, ¿vio? Alabado sea el Señor, de no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿Vio? Y ese no tener misericordia, no saber aconsejar correctamente es algo muy grave para un pastor en la gracia. En la gracia, la mayoría de los pastores son con un espíritu de amor y de misericordia, ¿no? Para con el débil, para con aquel hermano débil, el débil en la fe. Es decir, que todavía no, por el desconocimiento pleno de su voluntad agradable y perfecta, él es débil, todavía no sabe cómo lograr muchas cosas, entonces muchas veces se lo encuentra en falta, pero no por eso lo vamos a condenar. Tenemos que ser misericordiosos con ellos, tenemos que ser muy misericordiosos con los hermanos que yerran, especialmente con nuestros hijos. Nuestros hijos son jóvenes, ellos son hermanos, nacieron de nuevos, en la fe son nuestros hermanos, aunque en la carne somos los padres, pero en la fe somos hermanos, y ellos son chicos todavía. Y entonces ellos la carne es más fuerte que el espíritu muchas veces, pero tratan de hacer lo correcto, pero fracasan, y entonces nosotros lo tenemos que ayudar hasta el tiempo de su madurez. Eso es maravilloso. Entonces cada uno llevará su propia carga.
el que es enseñado en la palabra, y acá es como que nos cambia el tema, Pablo, nos cambia el tema así de un sacudón, ¿no? Y nos hace ver la importancia que tiene aquel que enseña la palabra, ¿no? Para aquel que es enseñado, ¿no? Qué importancia para Pablo hacer resaltar este punto. El que enseña perdón, el que es enseñado en la palabra, no el que enseña la palabra, el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que le instruye. Entonces nosotros acá podemos ver ahí en Romanos 9:14, perdón, Primera de Corintios 9:14. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Ahora, fíjese que esto hay que entenderlo perfectamente, ¿no? Que muchos esta enseñanza no la quieren recibir porque, porque tocan las fibras íntimas de algunos hermanos, ¿no? Hermanos codiciosos, que acaparadores, ¿no? Que solo piensan en su bienestar. Entonces dice, el que es enseñado en la palabra comunique en todos los bienes al que le instruye. Y primera de Corintios 9:14, dice así. Vamos a leer en el versículo 11. Si nosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo carnal o lo material, ¿no? Y si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa que segáramos de vosotros lo carnal. Vamos a leerlo un poquito en la Biblia 1960, hermanos. Porque acá la expresión es un poco difícil de entender, pero vamos a ver cómo tradujeron los hermanos en el capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9. Yo estoy leyendo el 11. Perdón, hermanos. El 11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? ¿Vio? Lo material. Ahí la palabra carnal se cambió por la palabra material, que es la correcta, ¿no? Porque si vamos a la palabra carnal, también tiene una interpretación no poco feliz para el entendimiento. En cambio, si se pone la palabra material, ya concuerda más. Entonces, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor, lo espiritual o lo material? Para algunos hermanos lo material tiene mucho más valor que lo espiritual. Pero si el pastor sembró en usted lo espiritual, ¿no? ¿Es gran cosa que usted pueda ayudarlo con lo material? Claro, porque él es como el buey, ¿vio? El buey tiene su oficio. Él no cobra sueldo, el buey, ¿no? Él no cobra sueldo. Pero no le podemos al buey privar de su alimento. Por eso se le saca el cabestro. No se le quita el cabestro para que él se pueda alimentar. Pero ¿quién le da de comer al buey? Y bueno, aquel que recibe el beneficio del buey, el granjero, le da de comer al buey. ¿No? ¿Por qué? Porque él lo tiene que cuidar porque entiende el valor de ese animal. Entiende que sin ese animal poder arar la tierra y sembrarla y comer del fruto de la tierra va a ser muy difícil. Entonces, al cuidar su buey, ¿cómo lo cuida? Y le da el alimento que necesita, le da la avena o le da el agua, lo alimenta perfectamente para mantenerlo sano y fuerte porque recibe un gran beneficio por medio de este animal. Entonces, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? ¿Cuánto usted recibe de lo material?
perdón, de lo espiritual. ¿Cuánto usted recibe de su pastor? Su pastor es el buey. Usted debe mantener a ese buey para que pueda seguir recibiendo beneficios. Si usted no encuentra que por medio del pastor usted recibe beneficios espirituales para alcanzar el supremo llamamiento de la esposa, para alcanzar el arrebatamiento de la primera fila, para alcanzar todas las promesas de Dios que Dios nos ha hecho por medio de Cristo, si usted no entiende eso, los beneficios que usted tiene por escuchar a su pastor, ¿no? que hace el trabajo más duro, porque el buey hace el trabajo más duro, ¿no? Entonces no va a poder diferenciar entre lo espiritual y lo material. ¿Entiende? Entonces, Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? Y volviendo ahí a Gálatas, dice, el que es enseñado, ahí está, ese es el trabajo, con la palabra, comunique en todos los bienes en todos los bienes al que le instruye. Es decir, con todo lo que el pastor necesita para su sostén, usted lo tiene que sostener. A su pastor. ¿Vio? Mientras que él cumpla su trabajo de llevarle a usted a ser rico espiritualmente. Mientras que usted reciba un beneficio espiritual del pastor. No el beneficio material, sino el beneficio espiritual, porque los pastores estamos para la riqueza espiritual del creyente. Dios nos usa para eso, ¿no? Entonces, usted sigue leyendo más arriba y entonces ahí está el buey. Entonces dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros. ¿Vio? Vamos a leerlo acá en mi Biblia. Estoy leyendo el 11, 9, 11. Si otros tienen en vosotros esta potestad, este poder, si otros participan de eso, de lo material en vosotros, no más bien nosotros. ¿Vio? ¿Por qué nosotros no podemos participar de este derecho que tenemos? ¿No? ¿Por qué no? Porque el Señor mandó, ¿no? Que aquel que viva del Evangelio, aquel que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Y bueno, ahí está. Más claro el apóstol Pablo no lo pudo aclarar. Entonces usted tiene que cuidar a su pastor. Tiene que cuidar a su pastor. Si él le da a usted lo espiritual, él hace su trabajo, él está escudriñando la escritura, él está orando, él está buscando siempre la guía del Espíritu Santo, la guía del Señor para poder enriquecerlo a usted espiritualmente. Por la riqueza que usted reciba espiritualmente, usted va a poder llegar a ser vencedor total. Va a poder llegar a ser arrebatado en la primera fila. Ahora fíjese que el vencedor total, veíamos nosotros cuando hablábamos del libro de Apocalipsis, él tiene que vencer la carne para poder orar. Porque muchos en la gracia no oramos lo suficiente. Entonces tenemos que vencer la carne. Vencer la carne. No vencer el cuerpo de pecado, porque el cuerpo de pecado nosotros ya nos hemos despojado conforme a lo que dice Colosenses capítulo 2:11 en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros ahora tenemos es un cuerpo de carne, un vaso frágil. Frágil para servir a Dios, pero es fuerte para resistir a Dios. Entonces la carne se resiste a la oración y en nosotros los hermanos de gracia nos pasa mucho esto. La carne no quiere orar. Entonces nosotros tenemos que vencer la carne. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de vivir en el Espíritu. ¿No? Vamos en contra de la carne por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Que nos da la victoria sobre la carne. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos da la victoria sobre la carne. Y entonces vamos a orar. Decimos, no, voy a ir a orar. Ese es un vencedor. Pero también hay que vencer esto que dice acá. El vencedor total vence la mezquindad.
El vencedor total descubre el secreto de cómo recibir. No, recibir es dar. Cuanto más da, más recibe. Pero ahora, ¿a quién doy? Bueno, ahí está su pastor. Su pastor que le enseña la palabra del Señor. Usted debe preocuparse por su pastor, por aquel que le enseña la palabra del Señor, por aquel que lo alimenta. Hay pastores que trabajan mucho en lo espiritual, que escudriñan la palabra, que nunca van con el mismo mensaje, siempre con algo nuevo, siempre con una iluminación nueva, con una revelación nueva de la palabra. ¿No? Ellos están atentos a la voz de Dios. ¿No? Ellos están atentos a lo que el Señor les está mostrando para poder compartirlo con ustedes. Entonces, no descuide a su pastor. Atienda las necesidades de su pastor, hermano. No sepa si él tiene lo necesario para poder sostenerse, él y su familia. Fíjese, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de que los pastores, o la enseñanza, porque nosotros tenemos la enseñanza que el pastor vive por medio del diezmo que los hermanos dan. Bueno, eso no hay que dejar de hacer, ni siquiera en este momento de coronavirus. No hay que dejar de hacer, hay que buscar la forma, porque sabemos que hay forma, de que usted puede mandar su diezmo por las redes sociales, así le llamo yo, no sé si está bien dicho. Pueden enviar su diezmo a su pastor para que su pastor pueda tener cómo moverse, porque en este momento, ¿qué beneficios recibe el pastor para sostenerse él y su familia? No puede salir a trabajar. Muchos pastores están pasando necesidades, ¿no? Y lo poquito que tienen lo reparten con aquellos hermanos que tienen necesidades. Entonces usted, hermano, ahí mostramos el amor. A eso es el espíritu de gracia, mostrar el amor hacia su pastor, hacia aquel que le ha enriquecido espiritualmente y que lo enriquece cada día. Sostener a su pastor no debe ser una carga para el espiritual, sino un privilegio, porque él es servidor de Dios, porque él ha sido puesto por Dios para ese trabajo. ¿Usted se está ocupando de eso? Sí, lo que pasa, pastor, que no. Siempre hay buenas excusas para no hacer lo que uno tiene que hacer. Siempre hay buenos justificativos para no hacer, para no cumplir con la responsabilidad que nosotros tenemos. Siempre hay buenos justificativos, pero dejemos las excusas. Ocúpese de su pastor. Llámelo por teléfono. Y no solamente llámelo por teléfono, envíele lo que él necesita para sostenerse él y su familia, porque él es digno. Él es digno, hermano. O, como dice Pablo, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de ese derecho, ¿cuánto más nosotros, dice? ¿No? ¿Cuánto más nosotros? Ahora dice, pero no hemos abusado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahora yo quiero aclarar bien este punto, porque aquí le está escribiendo el apóstol Pablo esta recomendación a los hermanos en Corintio. Ahora, los hermanos de esta gracia no somos corintianos, nosotros somos filipenses. Ahora, ¿qué dice de los filipenses? De los filipenses está escrito que ellos que deseaban ayudarlo tanto al apóstol Pablo que esperaban la oportunidad. Ellos juntaban una vez por semana, ¿no?, para poder ayudar al apóstol Pablo. ¿Quién cree a usted que lo ayudaba al apóstol Pablo para hacer su viaje misionero? La iglesia la iglesia de Filipenses. No me acuerdo la localidad ahora. Pero ellos, ¿por qué? Porque ellos primeramente se entregaron al Señor, después se entregaron al apóstol Pablo. Pero a los corintios, él no podía abusar de esa, dice, pero no podía usar ese derecho, Pablo. ¿Por qué? Por la mezquindad que había en Corintio. ¿Por qué había mezquindad? Porque ellos eran niños carnales. A pesar de que fueron enriquecidos en todas las cosas, ellos eran niños carnales. Por eso no pudo usar de ese derecho. Y lo soportaba todo.
No lo soportaba, el silencio. Veo como muchas veces hacen los pastores en medio de la mezquindad, ellos soportan. Soportan las injusticias que los hermanos cometen al no poder sostenerlos a ellos. Lo soportan en silencio. No oran al Señor y el Señor les provee a ellos como pueden. Bueno, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, ¿no? Porque no tenía por qué soportarlo. Fíjese que acá en el libro de los Gálatas él trata ese tema. Trata ese tema. Después lo trata después del capítulo 3, donde Pablo le dice, ¿quién nos fascinó a ustedes o hechizó a ustedes para no obedecer a la verdad? Sino que lo trata en el capítulo 6 de Gálatas. Por eso, hermanos, el Espíritu de gracia que mora en usted, yo sé que el Espíritu de gracia lo guía a usted a hacer lo correcto. Yo sé que el Espíritu de gracia trabaja en su conciencia, como aquel martillo que golpea el clavo. Golpea y golpea y golpea hasta que se mete adentro. Pero muchas veces nuestro corazón se endurece. Pero, ¿qué dice Pablo? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáramos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa? No es gran cosa. Yo hoy estoy agradecido a los hermanos que me han impartido o implantado la palabra del Señor en mi corazón. Yo les agradezco tanto a esos hermanos, como al hermano Abel de Épele, el hermano Cachito de Épele, el hermano Chacho de Gracia y Gloria. A los hermanos de Gracia y Gloria los llevo en el corazón siempre, porque ellos fueron los que nos trajeron el Evangelio, ¿no? Que nos trajo tanto conocimiento y tanta luz a nosotros, ¿no? Tanta luz. Al hermano Aníbal de la iglesia de Campanilla, un hermano que era en aquel tiempo, creo que era diácono, hoy es maestro de la palabra. Al hermano pastor Cabral, que Dios usó para que nosotros fuéramos eliminados en cierta forma, ¿no? ¿Y cuántos hermanos más? ¿Cuántos hermanos más? Bueno, a Spurgeon, a Winnesley, a Watchman Nee, ¿no? Que nosotros hemos leído sus libros, su literatura y nos hemos enriquecido en este mensaje de la gracia, ¿no? Porque nosotros buscamos y sobre todo le agradecemos al Espíritu Santo, a Dios que nos dio tanta riqueza. Y entonces nosotros a Dios no le podemos dar lo material, pero le damos nuestra vida a Él, porque Él nos enriqueció a nosotros en las cosas divinas, en las cosas espirituales. Por eso, hermanos amados, dice, vamos a seguir leyendo el capítulo, en el versículo 13 del capítulo 1 de Corintios 9. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? Y los que sirven los que sirven al altar, del altar participan. Eso era en el antiguo pacto. Así también ordenó el Señor. Fíjese que el Señor ordenó ahí en Mateo capítulo 10, perdón, en Mateo capítulo 10, versículo 10. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anunciando el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. Ay de mí si no anunciase el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, premio tendré. Mas si por la fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio ponga al Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todo, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Entonces, volviendo nosotros ahora a Gálatas, todavía no me quedan creo que unos 8 minutos, tal vez un poco más.
Alabado sea. Tenemos 14 hermanos que están escuchando por Facebook. 14 hermanos. Y nosotros nos ponemos contentos por esto. Después lo vamos a subir a nuestra página Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Si usted puede inscribirse en la página, también va a poder encontrar otros estudios ahí que nosotros estamos dando. Entonces Pablo dice, Gálatas capítulo 6, el que es enseñado con la palabra, comunique en todos los bienes al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero si usted siembra mezquindad, mezquindad va a segar. Eso va a ser así. Porque no siempre usted va a tener la fuerza para poder sostenerse. Yo no necesito de nadie. Yo mismo me sostengo a mí mismo. Pero el día malo siempre llega, según Efesios capítulo 6. Siempre llega. Entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso se encuentra ahí en 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6. Alabado sea nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así. En el 5, podríamos leerlo desde el versículo 1. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero nuestra generosidad antes prometida para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra, ¿no? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, no toda cosa necesaria, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Porque como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, volviendo ahí a Gálatas capítulo 6, en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos. Si no hubiera desmayado, porque hay muchos que empiezan pero después no siguen. No siguen con lo que empezaron, abandonan. Y yo siempre les enseño a los hermanos que cuando alcanzamos eso, nosotros lo tenemos que mantener, porque costó mucho alcanzarlo. Y si lo perdemos, nos va a costar mucho más volver a recuperarlo. Y cuando lo recuperamos, siempre con alguna pérdida. Siempre con alguna pérdida. Por eso lo que nosotros alcanzamos, hermanos, lo tenemos que mantener, ¿no? Porque esa victoria nos dio el Señor por medio del conocimiento revelado de su palabra y también por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado.
Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe, a los hijos de Dios, ¿vio? A los domésticos de la fe, a los hijos de Dios. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los hijos de la fe. Mirá con cuán grande letra os escribo de mi mano. Todo lo que quieren agradar en la carne, esto os constriñen a que os circuncidéis, solamente que no, para no padecer persecución por la cruz de Cristo. Alabado sea Dios. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor porque podemos nosotros trazar esta palabra que espero, hermano, que sea de bendición. Pastor, ¿y por qué siempre usted habla de estos temas? Porque son temas difíciles, son temas que usted no escucha, este tipo de hablar. Esto es lo que el Señor me dio a mí, este ministerio me dio a mí, el Señor, hace muchos años. Y yo lo tomé. Y la verdad que si no hago esto, me debilito espiritualmente. Pero sobre todo lo hago, o hablo así siempre, porque quiero que usted alcance ser un vencedor total. No, quiero que usted y yo podamos irnos en la primera fila del arrebatamiento. No quiero que usted se quede. Cristo viene pronto a buscar a su amada iglesia. Cristo viene ya. Todas las señales para que Cristo venga, ya se cumplieron. Ya están. El Señor puede venir de un momento a otro. ¿Por qué? Yo me baso en este dicho por lo que dice el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y nosotros vimos a través de la iglesia, a través de la historia de la humanidad, que las 7 iglesias ya se ven, ya fueron vistas, por así decirlo. Empezando de la iglesia de Éfeso y ahora la iglesia de la Odisea, que es la iglesia mundana, donde Cristo está a la puerta y llama. Esta iglesia mundana nunca existió antes de esta forma como existe hoy. Una iglesia que camina paralelamente al mundo y entremezclándose a veces con el mundo. Por eso yo hablo así. Yo quiero que usted sea un vencedor. No, hermano, deje su pensamiento. Porque como dijo el pastor Florian y como dice la palabra de Dios, que los caminos del hombre o que los caminos de Dios se distancian así como está distanciado los cielos de la tierra y la tierra del cielo. Porque mis caminos no son vuestros caminos ni vuestro pensamiento, porque así como se distancia la tierra del cielo, así son mis caminos y así son mis pensamientos. Entonces, deje la manera de pensar, déjese llevar por la enseñanza de la Escritura. No, usted va a alcanzar mucho más por medio de la enseñanza de la Escritura. ¿No? Dígale sí a la palabra de Dios. Dígale amén. Póngalo por obra. Acuérdese que usted es un vencedor. Usted ha sido iluminado en este mensaje de la gracia. Mire que Pablo dice, Pablo, el apóstol de la iglesia, aquel que seguramente que está el primero en la fila de la esposa, eso es un decir. Dijo, siendo yo heraldo para otros, no venga yo a ser reprobado. Reprobado para la esposa. Él se fijaba mucho en su propia vida. No vaya a ser que yo, enseñando la palabra de Dios, no vaya a ser levantado como la esposa. Y él tuvo mucha atención en este punto. ¿No? Y mestiendo, dice, ¿no? Mestiendo hacia adelante para ser asido por aquello para lo cual fui tomado de Cristo. ¿No? Él no descuidaba su vida espiritual, su relación con Dios. No la descuidaba, aunque era un hombre que siempre estaba perfeccionando a los santos, él siempre miraba por sí mismo. Por eso, hermanos, hermanas, agradezco al Señor por esta hora de radio. Saludo a todos los hermanos de la radio. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. El Señor bendiga a nuestro país. El Señor, sigamos orando, que el Señor está dispuesto a sacar esta peste que ha venido sobre nosotros.
Si la iglesia clama, no ora, sino clama con una aclamación de angustia al Señor, seguramente que esto se va a terminar pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos los hermanos y a todas las hermanas. Padre, estoy delante de tu presencia, agradecido por cuanto tú me has permitido hacer este programa por la radio, la predicadora, la 94.1, Señor. Bendice a todos los que han escuchado la radio y a todos los que están en directo por Facebook. Señor, bendícelos, ayúdalos para que cada uno de nosotros podamos hacer tu voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos.